y sean bienvenidos a nuestra reunión dominical como iglesia local, Gracia de Dios. Y la realidad es que estamos pero muy agradecidos por este gran privilegio que nos da el Señor de poder congregarnos para alabar, para glorificar su santo nombre sin ningún tipo de restricción, porque podemos estar aquí libre y alegremente. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por este gran privilegio que tenemos, verdad? Bueno, mis hermanos, como ya alabamos y ya glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios por medio de la primera epístola de Pablo a la iglesia en Corinto, donde Pablo va a tratar el tema de la sabiduría de Dios por medio de la locura de la palabra de la cruz. Y hoy, mis hermanos, vamos a estar tocando este tema bajo los siguientes 3 puntos. En primer lugar, tocaremos el punto de la locura de la palabra de la cruz. En segundo lugar, veremos la locura de la predicación. Y en tercer lugar, veremos el llamado al poder y la sabiduría de Dios que hemos recibido. Así que bajo estos 3 puntos vamos a analizar nuestro texto base. Acompáñenme a los Corintios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 18 al 31. Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 18 al 31. Nos dice aquí la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El título que le hemos dado a esta enseñanza es La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. El doctor Guthrie dijo: hay coronas que son usadas por los monarcas cuyo valor no sería posible calcular, y el precio pagado por las joyas es lo que menos importa, porque esas coronas costaron miles de vidas y ríos de sangre humana. Pero nuestra estimación, dice el doctor, es la corona de Cristo, porque su valor es más grande que todas las demás juntas. Derivado a que Cristo llegó a ser rey cuando en su muerte se humilló más que todos y llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por medio de los escalones de la cruz. Definitivamente, mis hermanos, la cruz fue un elemento clave en el plan
redentor de nuestro Dios. Porque la cruz, mis hermanos, o a través de la cruz, Dios cambió su forma de operar con su pueblo, porque antes de la cruz, Dios operaba a través de los mandamientos de la ley. Pero una vez que Cristo murió en la cruz, Dios empezó ahora a operar por medio de la gracia, y ese es el tiempo en el que ahora la iglesia de Jesucristo se encuentra, es decir, nosotros. Por eso es importante el mensaje de la cruz, porque fue allí donde Jesús murió por nuestros pecados, como si fuera un malhechor, cuando realmente Jesús era inocente, era santo y era sin mancha. Sin embargo, Jesús fue a la cruz porque el Padre así lo había establecido desde antes de la fundación del mundo, como el apóstol Pablo lo menciona en 1 Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 18-20, donde nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese fue el motivo, mis hermanos, por el cual Jesús fue llevado al matadero, donde el Padre quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento, para que a través de su muerte en la cruz justificara a muchos, y de esa forma también quitara sus iniquidades, como lo menciona el profeta Isaías en Isaías 53, en los versículos 5 al 11, donde nos dice: mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto, mis hermanos, fue lo que pasó en esa cruz, con la finalidad de que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados y de igual forma ser libres del castigo eterno en el infierno. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Entonces, mis hermanos, teniendo en mente que la cruz fue el instrumento que Dios utilizó para abrirnos el camino a la salvación y al perdón de pecados, entremos a nuestro primer punto de la enseñanza, porque vamos a ver la locura de la cruz. Nos dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, lo primero que Pablo empieza aquí estableciendo era un concepto que se tenía en el primer siglo en relación a la palabra de Dios, es decir, al mensaje que se estaba predicando, el cual para muchos era una locura. Por eso otras tradiciones lo traducen como necedad o como ridiculez. Ese mensaje es algo necio, ese mensaje es algo ridículo, decían. Y esto es porque el mensaje del evangelio estaba fundamentado en la obra que Dios hizo a través de Jesucristo en una cruz. Ahora, recordemos que en Corinto era una ciudad establecida por Roma para que fuera un refugio para los soldados
retirados de guerra, los cuales tenían muy en claro que el concepto de la cruz no era para salvación, sino era para dar el castigo apropiado tanto a los esclavos como a todos aquellos que se opusieran contra Roma. Allí iban los malhechores. Por lo tanto, la cruz en el contexto romano solo era para castigo y nunca para salvación. Ahora, en el contexto judío, la cruz representaba una muerte vergonzosa, porque todo aquel que era colgado en un madero era considerado como maldito, como lo menciona la Escritura en Deuteronomio 21:23, donde nos dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces es claro que bajo el contexto judío la cruz tampoco era para salvación, porque era para ellos una maldición. El ir a una cruz era una maldición. La realidad, mis hermanos, es que a través de la historia de la iglesia, la obra de Cristo en la cruz ha sido mal interpretada. Y el día de hoy, mis hermanos, no estamos exentos de esto, porque para muchos la obra de Cristo en la cruz solo representa el amor de Dios, lo cual hasta cierto punto es verdad, porque Dios es amor. Y Dios manifestó su amor en la cruz, es lo que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, el amor de Dios dentro del contexto del evangelio no lo es todo, porque Dios también es justicia y es venganza. Y por lo tanto, no tendrá por inocente al malvado, como lo enseña la Escritura en Éxodo 34:7, donde nos dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora también nos dice en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y la retribución. De hecho, esta es la escritura que tomó el escritor de los Hebreos para advertirle a los cristianos judíos que no se fueran a regresar a la ley. Y esto de hecho lo miramos en Hebreos 10, versos 29 al 31, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura, está advirtiéndole el escritor de los Hebreos a los hebreos convertidos a Cristo, o judíos, dice: cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es que, hermano, caer en manos de un Dios vivo. Entonces es claro que Dios no solamente es amor, porque también es justicia y es venganza. Y esto es algo, mis hermanos, que nosotros como iglesia siempre, pero siempre debemos tener bien en claro para que se lo podamos compartir a los perdidos o a aquellos que solo creen que Dios es amor, porque tienen desbalanceado su concepto del evangelio, porque ciertamente Dios es amor, pero Dios también es justicia y es venganza. Ahora, en relación a la cruz, como ya lo mencioné, el concepto para los romanos era de castigo y para los judíos era de maldición. Y hablando en relación al concepto de los judíos, ciertamente era maldición el que moría en una cruz. Sin embargo, Dios en su plan de redención permitió que Cristo se hiciera maldito por nosotros y de esa forma poder redimirnos o darnos libertad de la maldición de la ley. Como Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 3:1, donde les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces es claro, mis hermanos, que en el plan de Dios
Cristo tenía que morir en un madero como maldito, pero lo hizo para darnos salvación de la maldición de la ley, la cual, por cierto, nadie, absolutamente nadie podía cumplir, porque la ley, como dice 1 Timoteo 1, versos 9 y 10, fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La realidad, mis hermanos, es que podemos caer todos en alguno de estos pecados, porque la realidad es que seguimos siendo pecadores. Y por lo tanto sería imposible cumplir los requisitos que la ley demandaba. Por ese motivo es que tuvo que venir Jesús para cumplir la ley por nosotros. Sin embargo, para lograrlo, Cristo se tuvo que hacer maldición por nosotros. Ahora, algo que es importante mencionar en el contexto del Evangelio es que aunque ya somos redimidos por la obra de Cristo en la cruz, eso no significa que ya no vamos a pecar. Porque la realidad es que seguimos viviendo en un cuerpo de pecado, el cual continúa anhelando las cosas de la carne, es decir, todas aquellas que no glorifican a Dios. Por eso la Escritura dice en 1 Juan 1, 9 y 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es claro, mis hermanos, que sí vamos a seguir pecando porque hay una lucha diaria en nuestro ser interior, es decir, entre el hombre espiritual que recibimos a través de la fe en Jesús y el hombre carnal que heredamos de Adán. Por eso Pablo dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto nos habla de una batalla o una lucha diaria contra nuestro ser interior o en nuestro ser interior. Hay esa lucha, porque nuestro hombre espiritual quiere hacer las cosas de Dios, pero nuestro hombre carnal no. Él dice, no, yo quiero las cosas de la carne. Es una lucha que ahí está. Sin embargo, mis hermanos, como Dios conoce perfectamente esta guerra interna que tenemos en nuestro diario vivir, es por eso que nos dejó el recurso de la confesión de pecados para limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que nos dice la Escritura en 1 Juan 1:9, donde nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mis hermanos, aprovechemos este recurso divino para seguir avanzando en el proceso de santificación y sobre todo para no vivir en condenación porque perdemos las batallas o cuando perdemos la batalla con nuestro viejo hombre, porque la realidad es que no todas las batallas las ganamos. Hay muchas batallas que perdemos. Sin embargo, necesitamos seguir adelante, progresando cada día y fortaleciéndonos en Cristo para poder vivir en victoria y en santificación como Dios lo desea en cada uno de nosotros. Ahora, por otro lado, también es importante aclarar que si nos quedamos solamente con la Escritura de Juan 1:9, corremos el riesgo o el peligro de irnos al otro extremo. Es decir, a la práctica del pecado en la cual no es aceptable para Dios, como también Juan lo menciona en 1 Juan capítulo 3, en los versos 8 y 9, donde nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Entonces, mis hermanos, si somos cristianos nacidos de nuevo, no debemos de practicar el pecado, porque los que practican el pecado, ¿de quiénes son? Son del diablo. Es lo que dice la Escritura. Así que cuidado con irnos a los extremos, porque un nacido de nuevo siempre debe estar buscando la santificación, es decir, su consagración a Dios por medio de lo que mira, lo que habla, lo que desea y lo que hace. Porque la vida cristiana, mis hermanos, no solamente es de palabras, sino de hechos. ¿Cuántos dicen amén? Así es la vida cristiana. Entonces, retomando en el primer siglo, la palabra de la cruz era locura, porque como lo hemos mencionado, para los romanos era castigo y para los judíos era maldición. Sin embargo, la palabra nos dice que esto es para los que se pierden, como dice el texto base. Y aquí la palabra pierden está en el sentido bíblico de una persona que está sin vida espiritual o que está bajo la condenación de Dios. Por eso para ellos es locura la cruz. Sin embargo, dice, pero para nosotros, es decir, para los que sí creemos, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Y en este mismo sentido, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y definitivamente, mis hermanos, la palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios, porque es esa obra que se hizo allí. Y la realidad es que si nosotros nos ponemos a analizar este proceso de salvación que se efectúa en cada uno de nosotros, nos daremos cuenta que es algo muy poderoso, porque nos lleva de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz y de la condenación a la salvación. Esa es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros por medio de Cristo para que ahora seamos un olor grato a Dios. Miren cómo nos presenta esto el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2. Vayan allá en su Biblia. 2 Corintios capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 14 al 17 lo vamos a hacer. Nos dice aquí, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, para que nos quede más claro lo que nos está diciendo aquí, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume fragante. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea?
¿Ya ven? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Entonces es claro, mis hermanos, que en Cristo somos ese perfume agradable a Dios, y eso lo hacemos cada vez que compartimos su palabra. Sube ese olor grato al Señor. Sin embargo, cuando nosotros compartimos la palabra con alguien que no es cristiano, o que la palabra de Dios les llama perdidos, nos dice que nosotros para ellos vamos a ser como un olor apestoso, ¿verdad? Y por ese motivo es que nos rechazan y no quieren saber nada de nosotros, y mucho menos de nuestro mensaje. ¿Alguna vez los han rechazado al querer predicar al Señor? Nos ven como apestados, ¿verdad? Y si lo hicieron, mis hermanos, es porque para ellos somos. Sin embargo, lo más importante es que para Dios somos un olor fragante. ¿Cuántos perfumes agradables hay aquí para el Señor? Ahora, el apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 19-20 del texto base. Regresemos ahí. Nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El apóstol Pablo, mis hermanos, en el versículo 19, trae a la memoria una escritura de Isaías. Se las vamos a poner en la pantalla. Es de Isaías 29. Ahí está. Nos dice aquí Isaías 29, 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Se observa, mis hermanos, esta escritura, el Señor está diciendo que va a ser nuevamente un prodigio grande y espantoso, donde la sabiduría va a perecer y de igual forma la inteligencia se va a desvanecer. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 14 de la siguiente forma. Dice esta traducción, Isaías 29, 14. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. Su sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios está emitiendo juicio en relación a la sabiduría y a la inteligencia. Y el motivo es porque había hipocresía en el pueblo de Israel, porque ellos decían que eran el pueblo de Dios y decían también que Dios era su Dios. Sin embargo, su corazón estaba lejos de él. Y por lo tanto, su temor era manifestado solamente como un mandamiento de hombres. Lo cual nos enseña que a nuestro Dios nada se le escapa, todo lo observa. Y hoy, mis hermanos, pasa exactamente lo mismo, porque si decimos que somos el pueblo de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él, también seremos unos hipócritas. Practicando solamente mandamientos de hombre, pero sin vivir el verdadero temor genuino que Dios demanda a cada uno de nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo. Ahora, mis hermanos, si así vivimos,
diciendo que es nuestro Dios y todo, pero nuestro corazón está lejos de Él, corremos el riesgo de ser entregados a la ignorancia o a la falta de sabiduría, como pasó con el pueblo de Israel. O como sigue pasando con mucha gente el día de hoy, que también dice ser cristiana, pero viven totalmente engañados por medio de los falsos maestros, porque no tienen entendimiento de la verdad. Incluso al punto de creer que la salvación es por obras o que la vida cristiana es solamente de prosperidad y felicidad, cuando la Escritura nos enseña todo lo contrario. Porque la salvación, para empezar, es por gracia, pero también la vida cristiana siempre va a estar rodeada de muchos sufrimientos, los cuales, como Pablo dice o le dice a los tesalonicenses, son una demostración del justo juicio de Dios. Les ponemos la escritura en la pantalla. Segunda a los tesalonicenses, versos 3 al 5 nos dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces es claro, mis hermanos, que no solo va a ser victoria y felicidad, porque los sufrimientos y las aflicciones, llamadas aquí tribulaciones, son una demostración, es decir, son una evidencia de que somos dignos del reino de Dios. ¿Cuántos dignos hay aquí? La realidad es que por eso es que sufrimos. No todo el tiempo nos va bien, ¿verdad? Ahora, por otro lado, esto también nos enseña que cuando la gente vive bajo la dirección de los falsos maestros y está totalmente apartada de la verdad, esto es porque Dios emitió juicio dándoles falta de entendimiento para que sean engañados y sigan viviendo en mentiras. Por ese motivo es que allí continúan allí, siendo engañados, alejados de la verdad. Así que, mis hermanos, cuidemos con estar llevando un cristianismo de forma hipócrita, porque esto es algo que no le agrada a nuestro Dios. Ahora, una vez que Pablo cita la escritura de Isaías, en el versículo 19, ahora en el versículo 20 hace 4 preguntas. Estas son: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, miren cómo traduce esta escritura la Nueva Traducción Viviente. Nos dice esta traducción. Es más, se la vamos a poner en la pantalla, ahí la traigo. Dice esta traducción: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Eso es lo que Dios ha hecho con la sabiduría de los hombres. Y por lo tanto, esto nos enseña que la sabiduría de los hombres nunca será un camino correcto para conocer a Dios, porque la sabiduría y la inteligencia de los hombres está en juicio, como dice Isaías. Sin embargo, Dios nos abrió un nuevo camino a su sabiduría para que llegara nuevamente a los hombres. Y esa sabiduría llega ahora por medio de la locura de la predicación. Y aquí entramos a nuestro segundo texto, o nuestro segundo punto de la enseñanza. Nos dice Pablo en los versículos 21 al 23. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí Pablo está aclarando que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino solamente o exclusivamente por medio de la locura de la predicación para salvar a los que creen. No por sabiduría humana, sino por la locura de la predicación. Ahora, no perdamos de vista que en la ciudad de Corintio había filósofos, los cuales enseñaban a la gente con su sabiduría humana. Sin embargo, esta sabiduría no los podía conectar con Dios, porque el único que puede conectar al hombre con Dios es Jesucristo. Por eso Jesús, orando al Padre, dice en Mateo 11, versículos 25 al 27, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esta en sí es la esencia del Evangelio, mis hermanos. Es decir, conocer primeramente Jesús para que Jesús nos revele cuál es nuestra verdadera condición ante el Padre. Porque si Jesús, mis hermanos, no se ha revelado en nuestra vida, la realidad es que seguiremos creyéndonos buenos o incluso santos. Porque como no le hacemos daño a las personas y les ayudamos en ocasiones en relación a sus necesidades, pensamos que estamos bien con Dios. Pero la realidad es que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios, como Santiago lo afirma en Santiago 4:4, donde nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto nos enseña, mis hermanos, que la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Y esto es porque el mundo no busca a Dios derivado a que solo quiere vivir en sus deleites y en sus placeres. Así quiere vivir el mundo. No busca a Dios. Por eso es que necesitamos el Evangelio para que Jesús venga a darnos primeramente entendimiento de que no somos buenos. Y en segundo lugar, hacernos entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que la sabiduría de Dios ahora sí venga a nuestra vida y de esa forma podamos vivir haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Sin embargo, para que esto fuera posible, fue necesaria la predicación, es decir, la proclamación pública del mensaje de Dios, porque la fe es por el oír, ¿verdad? Ahora, Pablo también dice que los judíos quieren señales, derivado a que su contexto, es decir, su contexto bajo la ley, Dios operaba a través de ciertos eventos maravillosos o sobrenaturales, como por ejemplo, cuando las murallas en Jericó se derribaron en tiempos de Josué, cuando permitió que un joven pastor llamado David, con solo una piedra, diera muerte a un gigante llamado Goliat, el cual era un experto en guerra. O ganar una guerra con pocos hombres, como fue el caso de Gedeón. O resucitar un muerto, como lo hizo el profeta Elías con el hijo de una viuda donde él fue. Esto era lo que los judíos demandaban para afirmar que una persona venía de parte de Dios. Querían señales, querían prodigios. Por eso los maestros de la ley y los fariseos, para confirmar la autoridad de Jesús, también le demandaron señal. Sin embargo, Jesús les dijo en Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal.
pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces es claro que los judíos demandaban señal para poder autentificar que un hombre venía de parte de Dios. Ahora, en relación a los gentiles, llamados en el versículo 22 griegos, también ellos tenían sus demandas, porque estos buscaban la sabiduría, es decir, la capacidad de adquirir y discernir la verdad acerca de temas naturales o sobrenaturales. Pero esto es sin revelación de Dios, y ese es el sentido bíblico de la palabra sabiduría del versículo 22. Conocimiento, pero sin revelación de Dios. Ahora, en este sentido, el libro de los Hechos nos narra en el capítulo 17, cuando Pablo estuvo en Atenas y discutía allí en la plaza cada día con los judíos y algunos filósofos, los cuales no entendían el mensaje de Pablo. Por eso decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Sin embargo, Pablo les predicaba a Cristo, pero como no lo entendían, pues los llevaron allí al Areópago para saber más de este mensaje que traía Pablo. Pero cuando Pablo toca el tema de la resurrección, de hecho también lo tocó nuestro hermano Ricardo en la enseñanza pasada, inmediatamente se empezaron a burlar de él y lo dejaron, porque en ese motivo el mensaje para ellos ya no fue atractivo. Cuando la resurrección de Cristo es el punto central del evangelio de Jesucristo, porque Jesús murió, fue enterrado, resucitó y ascendió al cielo, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como lo vimos en Hebreos, y por lo tanto nuestro Dios vive. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Nuestro Dios no está muerto, está vivo y está intercediendo por nosotros cada día. Ahora Pablo nos dice en el versículo 23 del texto base, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es claro, mis hermanos, que la verdadera sabiduría de Dios es y siempre será por medio de la predicación. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, versículos 2 al 5, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, no pensemos que necesitamos tener mucha sabiduría para poder compartir el mensaje del Evangelio, porque lo que necesitamos es el poder de Dios para que su palabra penetre en los corazones de aquellos que escuchan el mensaje. Porque definitivamente, mis hermanos, la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Sin embargo, Dios utiliza a sus obreros, los cuales no se quedan callados porque predican el evangelio a los perdidos. La pregunta es, ¿estamos siendo esos instrumentos que comparten el mensaje del evangelio para salvación de los perdidos? ¿O somos de los que nos quedamos callados para que los pecadores continúen viviendo en perdición y condenación? Nunca olvidemos, mis hermanos, que el verdadero poder de Dios está en su palabra. Por eso debemos compartirla, porque también fuimos llamados para esto. Y aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza. Nos dice la Escritura en los versículos 24 y 25. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo, mis hermanos, quiere dejarle bien en claro a sus hermanos en la iglesia de Corintio que a través del llamado, es decir, de la convocatoria que Dios hace para predicar el evangelio, es por medio del poder de Dios en Cristo.
Porque en Cristo, aunque somos débiles, su poder está en nosotros, como Pablo también lo dice en 2 Corintios 13:14, donde nos dice, porque aunque fue, es decir, Cristo, crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Mis hermanos, si no está el poder de Dios en nosotros, definitivamente no podremos hacer absolutamente nada, porque si lo hacemos en la carne, tarde que temprano nos vamos a cansar y entonces dejaremos de hacer todo lo que estamos haciendo, porque la realidad es que nuestra carne se cansa y no puede permanecer en las cosas espirituales. Por eso es que necesitamos operar con el poder de Dios para perseverar en su obra y en todo lo que hagamos en relación al Evangelio. Sin embargo, es claro que debe haber un llamado de parte de Dios para obrar con su poder. Y de esa forma vamos a poder evangelizar, de esa forma vamos a poder dar clases a los niños, a los jóvenes, a los adultos, o incluso predicar su palabra. Porque el poder de Dios, mis hermanos, opera por medio de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, quien nos fortalece cada día para seguir adelante haciendo todo aquello que le agrada a Dios. Ahora es claro que también necesitamos la sabiduría, pero no la de este mundo, porque la sabiduría de este mundo, como dice Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Ahora es terrenal porque es de la tierra y no es del cielo. Es animal porque es de lo creado, es decir, de lo finito y caído. Y es diabólica porque es de los espíritus que están en rebelión contra Dios. Esta sabiduría siempre, pero siempre nos va a querer llevar por un camino en contra de la voluntad de Dios. Y de hecho Santiago nos da 3 ejemplos de cómo opera esta sabiduría. Nos dice que es a través de los celos, es a través de la mentira y por medio de toda obra perversa. Y esto habla de actos inmorales. Esta es la sabiduría que el mundo ofrece. Por eso nuestro llamado no debe estar bajo este tipo de sabiduría, sino por medio de la sabiduría que viene de lo alto. Como Santiago también lo comenta en Santiago 3:17, donde nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría con la que debemos operar en nuestro llamado. Ahora, en el contexto del llamado, Pablo hace 2 contrastes en el versículo 25 del texto base, donde nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si observan aquí el primer contraste es en relación a que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora la Nueva Traducción Viviente dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que los planes de los hombres. Y el segundo contraste dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, lo cual nos enseña que el hombre, por más fuerte que se sienta, no es nada ante el gran poder de Dios. Esto sería como querer poner o hacer un enfrentamiento entre un elefante y una hormiga. Y aún así creo que me quedo corto con el ejemplo porque nuestro Dios es todopoderoso. Sin embargo, es en este poder y bajo la dirección del Espíritu Santo que nosotros como su iglesia debemos operar cuando recibimos el llamado. Porque siendo insensatos, seremos sabios. O siendo débiles, seremos fuertes porque Dios está con nosotros. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 26 del texto base, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
Aquí Pablo utiliza la palabra vocación, la cual en griego también se refiere a un llamado, solo que este llamado está en el contexto de observar algo. Por eso al inicio del versículo dice mirad. Y lo que Pablo quiere que miren sus hermanos de la iglesia en Corintio es que ellos no eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, me gusta más cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Lo cual indica que muchos dentro de la iglesia de Corintio no eran hombres de prestigio o reconocidos en la sociedad. Por eso les continúa diciendo en los versículos 26 y 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo cual, mis hermanos, también nos enseña que Dios, cuando hace un llamado para que nosotros seamos parte de su iglesia o de la iglesia de Jesucristo, no lo hace porque seamos algo en este mundo, es decir, un presidente, un gobernador, un buen licenciado, un buen maestro o un hombre de mucha influencia. Porque Dios, mis hermanos, escoge a hombres que el mundo considera como tontos o débiles, en base a su sabiduría, en base a sus poderes, en base a su influencia. Sin embargo, mis hermanos, Dios hace esta elección para avergonzar a los que se creen fuertes o poderosos en el mundo, con la intención de deshacer lo que es, como dice la palabra, es decir, de deshacer lo que el mundo considera que es importante, como son las posesiones políticas o económicas. Sin embargo, mis hermanos, Dios hace esto para que nadie se jacte en su presencia, como dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, mis hermanos, si somos algo dentro del cuerpo de Cristo, es decir, un pastor, un maestro, un ujier, un servidor o lo que sea, no es porque Dios haya mirado algo especial en nosotros, sino porque Dios escoge, como dice el versículo 28, lo vil y lo menospreciado del mundo. Ahora, la palabra vil tiene el sentido bíblico de ser una persona de una cuna humilde. Y la palabra menospreciado se refiere a una persona que no tiene absolutamente nada, como eran los esclavos que vivían en Corintio en el primer siglo, los cuales también fueron llamados por Dios para compartir el evangelio, incluyendo a sus dueños. Y lo mismo sigue pasando el día de hoy, porque cuando Dios llama a una persona, lo hace independientemente de su posición o situación económica. Y es obvio y claro lo que nos enseña la palabra, que Dios nos capacita con el poder de su Espíritu Santo para que podamos compartir el evangelio incluso a los poderosos de este mundo. El Señor nos da esa palabra. En su poder obramos. Ahora, Pablo termina este capítulo diciendo en los versículos 30 y 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo, mis hermanos, quería que sus hermanos entendieran que en Cristo Dios los había hecho, en primer lugar, sabiduría. Esto se refiere para que tuvieran conocimiento de su palabra y la pudieran compartir con los perdidos. Justificación, para que vivieran una vida recta y justa en este mundo caído. Santificación, para que vivieran vidas consagradas a Dios en santidad. Y redención, para que vivieran libres de la esclavitud del pecado. Ahora, en relación a la redención, es importante entender
que se efectuó en la cruz cuando Dios murió por nuestros pecados. Y de esa forma reconcilió todas las cosas, es decir, las que están en la tierra y las que están en el cielo, como la Escritura lo menciona en Colosenses 1, versos 19 al 20, donde nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces en la cruz fue donde se efectuó la reconciliación de todas las cosas, es decir, las de la tierra y las del cielo. Pero también, mis hermanos, la redención sigue operando en nuestra vida, porque ésta ha afectado y sigue afectando nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Ahora, nuestro pasado, porque en la cruz Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y de la condenación del castigo eterno. En nuestro presente es porque Cristo nos sigue rescatando de la esclavitud del pecado a través de la nueva vida espiritual que ya nos dio, con la cual estamos combatiendo el pecado o contra el mismo viejo hombre que está dentro de nosotros, el cual sigue activo en cada uno de nosotros. Lo cual quiere decir, como ya lo mencioné también hace rato, tenemos una lucha diaria dentro de nosotros contra el pecado y contra el viejo hombre. Por eso Pablo dice en Romanos 7, 19 al 21, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta, mis hermanos, es la verdadera guerra espiritual que enfrentamos todos los días, porque el viejo hombre sigue activo dentro de nosotros. Sin embargo, Jesús nos sigue rescatando de esto por medio de la redención. Ahora, hablando del futuro, es porque un día vamos a resucitar totalmente libres del pecado del viejo hombre con un nuevo cuerpo, porque este cuerpo, dice la Escritura, que se va a transformar. Y esto lo enseña Pablo en Romanos 8, 22 a 23, donde nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? Pablo lo explica en Romanos 1 Corintios 15, 52, donde dice: en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es un proceso que el Señor va a hacer a su regreso. Estos, mis hermanos, son y serán los resultados de la redención, los cuales se iniciaron cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Entonces, como conclusión, mis hermanos, les invito a ponerse de pie. Pónganse de pie. Relájense, suéltense, pónganse de pie. No estén entumidos. Salgamos de este lugar, mis hermanos, teniendo presente los siguientes 3 puntos que miramos el día de hoy. Estos son, en primer lugar, la palabra de la cruz es el mensaje que debemos de estar compartiendo con los perdidos, porque es ahí donde está el poder de Dios para salvación. En segundo lugar, la locura de la predicación es el medio que Dios utiliza para que los perdidos escuchen su mensaje y puedan ser salvos del castigo eterno en el infierno. Y en tercer lugar, nuestro llamado es para vivir en el poder y la sabiduría de Dios, con la cual Dios avergüenza a los sabios y a los poderosos de este mundo, para que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios y no para el hombre. Y como dijo Jeremías en Jeremías 9:24, mas alábase en esto el que se debiere de alabar, en entenderme, dice Dios, y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por
por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa obra que hiciste en la cruz, donde moriste por nuestros pecados, Señor, donde nos dices también este privilegio de la redención, Señor, donde estamos continuamente abrazados por ti, aunque ciertamente, como lo vimos el día de hoy, y lo dice tu palabra, es una lucha diaria que tenemos con nuestra carne, con nuestro viejo hombre, que siempre quiere ser un estorbo, mi Dios, para que nosotros hagamos tu voluntad, pero te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo que sigue operando dentro de cada uno de nosotros para que sigamos adelante, para que tengamos contentamiento aún cuando estamos afligidos, para que nos gocemos, Señor, de esos grandes privilegios que tú nos das, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Yo también te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía, nos ministra y nos ayuda en todo momento, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por tu iglesia, porque tenemos una familia con quien reunirnos, con quien hablar de tus verdades, con quien predicar tu palabra, Señor. Sin embargo, también te pido, mi Dios, que podamos ser una iglesia que compartamos el evangelio a todos los perdidos, empezando en el hogar, nuestros parientes, en el trabajo, Señor. Que seamos ese olor fragante que sube a ti, Señor, aunque para el mundo seamos un olor apestoso. Pero queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que ese poder que ya nos diste lo podamos utilizar, Señor, que para que operemos en ese poder que viene de lo alto, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Así que, mi Dios, gracias. Gracias por todo lo que nos das y gracias, Señor, por tu palabra, que siempre está refrescándonos, siempre nos está ayudando para que entendamos cuál es el motivo por el cual tú nos has llamado a ser parte del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Así que gracias te damos por esto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén